Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Voces del Podcast, porque todas las historias merecen ser contadas. Hoy estamos en compañía de Cale, un andino muy reconocido, muy de la casa, a quien hemos tenido la oportunidad de ver en varios programas del canal, y hoy lo tenemos para contarles a ustedes un poco de ese nuevo proyecto que tiene Cale, de un hijo literario muy buscado, muy amado. Queremos entonces darle paso a Cale para que nos cuente acerca de este nuevo proyecto. Jennifer, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un honor estar en AUPAN, este canal tan importante para nuestra comunidad de Andes y del suroeste. Ahora, enfrentado al proyecto de la segunda edición de Cuentos con Olor a Oñiga, una edición ampliada, es un gusto pues presentárselos a toda la comunidad. Cale, nos cuentas que es una segunda edición y ampliada. Cuéntanos qué te llevó, qué te motivó después de haber tenido precisamente la acogida que tuvo Cuentos con Olor a Oñiga a relanzar este libro, a mirar otros horizontes con él y a agregar otros relatos. Bueno, la primera edición de Cuentos con Olor a Oñiga se hizo en el 2013. Fue muy bien recibida, por cierto, porque yo tengo pues como la satisfacción de que ese libro, que fue de 1000 ejemplares el tiraje, se haya vendido en su mayoría aquí en Andes. El resto de los libros se vendió en el municipio de Salento. Yo no ofrecí estos libros en las librerías de Medellín ni en ninguna otra ciudad. Después de que se acabó el tiraje, que se acabaron los 1000 libros, siempre hubo en la gente como la pregunta, ¿dónde consigo los cuentos con olor a Oñiga? Me han hablado muy bien de ese libro, el relato del verdugo, que bueno, la gente tenía mucha curiosidad por el libro. Yo me demoré casi 12 años en enfrentarme al proyecto de la segunda edición por miedo económico, porque en este momento la edición de un libro, 1000 ejemplares, en este caso vale más de 10 millones de pesos. Entonces yo no tengo un presupuesto que me permita enfrentarme de mi bolsillo a hacer, digamos, el tiraje de un producto literario. Pero era tanta la insistencia de la gente que finalmente hablé con amigos, con instituciones, pedí aportes y logré juntar el dinero suficiente para enfrentarme al proyecto. Me satisface mucho la gran acogida que tuvo el libro en la primera edición y esa curiosidad de la gente por conocerlo. Entonces, hacer una segunda edición de un libro es complicado, porque la parte económica, como les digo, porque no sabe uno qué tan bien recibido vaya a ser, porque muchas veces las segundas veces no son buenas, pero tocaba enfrentarnos y aquí estamos. Bueno, sé también porque me pasó que había mucha expectativa por este libro y créame, Cale, que ya lo leí. Gracias. Pude darme cuenta que de verdad es una segunda versión, incluso se puede decir que un poquito mejor que la primera, porque tiene agregado 3 relatos que usted ahorita nos va a contar de qué se trata. El prólogo en esta ocasión lo hizo otra persona, un hijo de Andes también muy querido. Cuéntenos un poquito acerca de eso, qué cambió en esta nueva edición y por qué se tomó la decisión de agregar estos nuevos relatos. Bueno, esta nueva edición de los cuentos tiene elementos que no están en la primera. Por ejemplo, la presentación del libro. Yo en la primera edición de Cuentos con Aurora Oñiga, yo mismo hice el prólogo. Le hice una presentación que era justa para ese momento, pero cuando yo releo el libro, me meto nuevamente en el libro para hacer la segunda edición, caigo en cuenta de que yo no había contado por qué se llama Cuentos con Olor a Oñiga. Y la historia es muy bella, porque participa un personaje muy importante de la cultura antioqueña, que es básicamente quien le da el título inconscientemente. De hecho, cuando yo le dije que el libro se iba a llamar así al doctor Alberto Aguirre Ceballos, que
que el libro se iba a llamar Cuentos con olor a Boñiga, ya él había leído los cuentos y me dijo, te vas a cagar en el libro con ese título. Yo le dije, usted mismo me dijo que la literatura de los pueblos huele a Boñiga. Y a mí me parece que eso es la esencia de los pueblos, porque los pueblos se crearon, nacieron al compás de los cascos de las mulas, de los caballos. Las casas se hicieron con Boñiga, las matas y las plantas se alimentaron con Boñiga. Entonces faltaba contar esa historia. Luego viene el prólogo a la segunda edición, que en este caso le pedí el favor al profesor Gustavo Alberto Zapata Restrepo, como dice usted, un hijo muy importante de nuestro municipio, porque quería una visión de alguien de Andes acerca del libro y de mi posición como narrador. Porque yo en el primer prólogo me preguntaba si sería posible que yo entrara a esa lista de narradores de Andes. Era como la ambición del escritor, del pichón de escritor que era en el momento en el que hice la primera edición. Entonces le pedí a Gustavo y Gustavo nos hace una ambientación de los narradores de Andes, de algunos de ellos porque son muchos, y digamos me ubica dentro de esa lista y dentro de esa corriente literaria que es la narrativa. Y menciona algunos cuentos. Me parece que el libro, con el prólogo, se ofrece una visión diferente. No solo mi posición como narrador, sino la posición de un experto en literatura hablando acerca de este libro. Cale, ¿y qué se siente? ¿Qué se siente tener por fin este libro que está muy bonito, está muy bien logrado, es de una excelente calidad, pero aparte de eso es como volverse a encontrar con él por primera vez? ¿Qué se siente después de tantos años tenerlo de nuevo? Para la segunda edición hubo que volver a leer muchas veces los cuentos. Y yo cada vez que los leía me encontraba con que mi forma de narrar es demasiado elemental, muy simple, pero va y siempre lleva al lector por un camino muy recto. Mi narrativa no es de figuras literarias, aunque las tiene, no es de rebuscamientos literarios, no es de una narrativa circular que se repita, que vuelva como a las ideas iniciales, que yo retome el principio a la mitad del libro, sino que es una narrativa, como les digo, elemental. Y enfrentarme nuevamente a ella fue muy apasionante, porque me di cuenta que muchos sentimientos que me genera el libro, que me generó en la primera edición, están ahí. Entonces volví a llorar con el verdugo, volví a sentir esa rabia contra ese personaje, volví a sentir esa solidaridad por la familia que sufre de ser la familia de este señor. Volví al sargentico, que la esencia del cuento, que es cuando llevan a Alejandro al comando, a mí me pasó eso. Ese sargentico me llevó al comando. No me metió a la cárcel ni nada, pero sí me llevó. Entonces vuelvo a sentir como eso y siento lo que sintieron muchos jóvenes que desaparecieron en Colombia, que es el desconcierto de ellos y de las familias ante algo que les impone el destino, una desaparición forzada. Me encuentro con el cura de la granja, me encuentro con el varón, que también es basado en un hecho real, me encuentro con las chicas de las recetas fáciles para desaburrir amantes, y todo me genera sensaciones y sentimientos que en última instancia es lo que yo considero que son los elementos que debe generar un escritor, generar sensaciones y sentimientos. Y los tres relatos nuevos que se incluyen son acerca de tres personas muy importantes en mi vida. Mi papá, la muerte de mi papá fue una cosa muy brutal que 21 años después sigue conmoviendo a la familia. Y yo me demoré muchos años en escribir ese In Memoriam. El relato de el In Memoriam al doctor Rodrigo Restrepo
Echeverry, que es el papá de Ricardo, nuestro amigo de la NASA, que fue un gran amigo, el doctor Rodrigo, su muerte temprana, y la de José Eduardo Ruiz Posada. Son personajes muy importantes y quise incluirlos como un homenaje que se merecen ellos por la importancia que tuvieron en mi vida. Precisamente, Cale, cuando hablas de la emotividad, dentro de esa narrativa, encontré, por ejemplo, al leer el libro que es una lectura bastante envolvente, es digerible, es suave, está cargada de cotidianidad, de emocionalidad. Pude sentirme perfectamente identificada con varios de los personajes, sentir lo que tú decías, El Verdugo es un relato muy fuerte, muy duro. Me tocó parar varias veces mientras lo estaba leyendo y no era la primera vez que lo leía. Entonces es esto como una invitación también a las personas que quieran darse el gusto de leer algo que los va a sacar como de esa estructura tan rígida de las lecturas a veces tan pesadas, ¿cierto? Para hacer una lectura muy amena, muy envolvente, y me gusta mucho y me llama mucho la atención que es cargada de cotidianidad, que está inspirada 100% en lo que pasa en la tierra, en la familia, alrededor de este municipio. Es muy honroso escuchar esas palabras. Sí, Muchísimas gracias, Jennifer. Yo pienso que las historias hay que contarlas de forma leíble, no darles muchas vueltas al asunto, no darle muchas vueltas al asunto de contar una historia, y más si se trata de la cotidianidad de un pueblo, porque aunque hay historias muy fuertes, son muy cotidianas, ocurren así, sea sorpresa, muy sorpresivo que alguien diga, pero ¿cómo va a pasar lo del verdugo en Andes? Lo muy más particular es que ocurría en una parte de Andes lo que se narra en el verdugo, pero igual en ese mismo momentico histórico ocurría en otra parte de Andes algo muy parecido. tristemente. Tristemente. También lo de la granja, que es acerca de un sacerdote. No todos los sacerdotes son buenos ni malos, pero hay unos que son especialmente particulares, por llamarlos de alguna forma. Y eso está ocurriendo siempre, siempre, siempre en los pueblos. Lo de las desapariciones ocurre diariamente. Diariamente se llevan un niño de una casa, diariamente las fuerzas oscuras desaparecen, rompen los hogares. Entonces, son cosas que hay que narrar en un lenguaje tan simple que sea asequible a las personas cotidianas del municipio, pero también cuando una persona letrada lea el libro, encuentre, digamos, cierta perfección en la narrativa, que no es una historia chabacanamente contada, sino que está muy bien contada, de forma que le llega a diferentes estratos. Caleb, ¿qué hace la diferencia entre ese niño que viene de una familia cargada de historia, que crece en un ambiente pues cuasi rural, ¿cierto? Y decir, bueno, tengo mucho que contar, quiero contarlo, pero como vos decís, no a la ligera. Quiero exaltar lo que pasa a mi alrededor, quiero contarle a la gente lo que tengo que contar, pero ejerciendo ese bello arte, ese bello oficio de la escritura, y también lograda. ¿Qué fue ese primer bichito, ese primer contacto que usted dijo, yo tengo algo por decir y lo quiero hacer así? Yo crecí en una familia donde los libros no nos eran extraños. Mi padre leía mucho, mi madre en sus momentos, pocos momentos digamos, de ocio también lo hacía. Entonces, y tenía un tío que tenía una biblioteca muy interesante. Entonces siempre estuve rodeado de libros y siempre hubo en mí la curiosidad, primero por leer y segundo, cómo es que se escribe una historia que envuelva a un lector. ¿Cómo es que surge la gran idea?
y con el tiempo me di cuenta que no hay una gran idea, que cualquier cosa de la cotidianidad, desde que esté bien narrada, bien contada, puede ser un elemento literario que se lleve a un producto bibliográfico final, como un libro. Entonces, nos preocupamos mucho los que pensamos o queremos ser escritores en contar grandes cosas, grandes acontecimientos, las epopeyas, pero realmente lo que hay que contar es el pueblo. Yo me pregunto qué sabemos de los arrieros que traían las primeras cargas al municipio de Andes, los, entre comillas, los sirvientes de los blancos que fundaron el pueblo. No sabemos prácticamente nada, porque no se contaron esas historias, se contaron las historias de esos blancos, de esos apellidos nobles. Así Y las es. historias del pueblo se quedaron ahí. Y creo que precisamente, Cale, una de las razones por las que el libro ha tenido tanta acogida dentro del público y en la comunidad es porque se ven reflejados en sus historias, en su cotidianidad, es porque tristemente también no es común que una persona que empieza a ejercer algún arte, algún oficio, ponga por primero como ese su origen, ¿cierto? Como, bueno, voy a escribir acerca de mi pueblo, voy a escribir acerca de mi historia, de mi familia. Casi siempre, como tú decías ahorita, nos salimos y queremos hacer algo totalmente diferente, hacernos reconocer por un gran trabajo y no miramos desde acá, desde las raíces, desde lo que nos da ese primer acercamiento con el mundo. ¿Cómo fue el recibimiento cuando las personas que tanto estaban esperando este libro supieron que venía una nueva edición? Sigue siendo muy halagador, sigue siendo, digamos, que me llena de satisfacción en la medida en que saben que ya está el libro, dónde lo consigo. El libro salió llegó a mis manos el 31 de diciembre. Se ha puesto en 2 o 3 partes, pero yo realmente le he hecho muy poquita bulla al libro. Y este es el momento en que ya de los 1000 ejemplares ya se han movido 250. Eso a mí me da una medida como de la expectativa que tiene la gente, del interés que tiene la gente, que sin hacerle mucha bulla, mucha publicidad, muchas publicaciones en internet. Yo de hecho no he publicado sino 3 o 4 cosas en internet acerca de que el libro ya está disponible. Entonces es muy satisfactorio que la gente ya empiece a tener conciencia de que el libro está y querer adquirirlo. Eso para uno como escritor, que termino siendo el escritor, el editor y el vendedor, es muy satisfactorio eso, porque una cosa es coger un libro y ponerlo en una vitrina de una librería. Otra es cargar un libro en la mochila y que la gente debe tener el libro, ¿dónde lo consigo? Entonces sigue siendo demasiado satisfactorio como la acogida del libro. Yo siento como andino, como escritor de pueblo, mucho orgullo de que una obra mía sea tan apetecida. Cale, de verdad que este libro se me hizo encarretadorcísimo. Casi que uno se sienta a leerlo y no quiere parar hasta terminar, porque siempre es como esa avidez de saber qué más nos vas a contar. Sé también que hasta el momento has inspirado procesos de otras personas, de otros escritores, de otros creadores. Has apoyado procesos de jóvenes promesas, por así decirlo, y creo que podríamos aprovechar este espacio para que les cuentes cómo es en este momento, ahorita que nos hablabas actualmente, aparte de la parte económica, cómo es producir un libro, cómo fue, por ejemplo, la producción de este ejemplar. Bueno, todos creemos que nuestra historia vital, nuestro momentico en este paso por la vida, es motivo de un libro. O lo que yo he vivido, o lo que ha vivido mi familia, o alguien de mi familia.
Lo importante, como decía ahora, es saber narrar eso. Después de tener la narrativa ya, digamos, impresa en el papel, un borrador, o tenerla como un documento de Word, para producir el libro se necesita leerlo muchas veces y no creer que todo lo que uno escriba es digno de ser publicado. Entonces hay que someter el libro primero al juicio crítico del autor, luego ponerlo en conocimiento de alguna persona de la absoluta confianza y que crea uno que esa persona cuando emita un juicio tiene fundamentos literarios para opinar acerca de eso. Cuando ya ha pasado ese filtro, ya viene el proceso de edición. Se contrata un editor, que el editor es el que contrata a su vez al diseñador, que en el caso de Cuentos con Olor a Boñiga, el diseñador es, digamos, la estrella del diseño en Andes. Mario Alonso Restrepo Arias ha diseñado muchos de los libros que hemos publicado, algunos de los andinos. Entonces, el diseñador ya le da una forma estética al libro, a lo que sería el producto final. Ya lo convierte en una posibilidad litográfica. Entonces diseña y diagrama el libro ya como quedaría si el libro llega a imprimirse. Y luego se contrata durante todo el proceso a un corrector. Normalmente se le conoce como corrector de estilo, pero la maestra Lorenza Correa Restrepo me enseñó que el estilo no es lo que se corrige como la forma, la estética del libro, porque el estilo es personal, es de uno, es de cada escritor. Entonces luego que ha pasado estos filtros, ya se contrata un litógrafo, que es el que lleva el libro a esto, a la parte física, y luego ya la mayoría de los autores ponen el libro en las librerías y ya se vende al público. Bueno, Cale, entonces podríamos decirle a estas personas, a estos jóvenes, a estos escritores que están queriendo contar su historia, que se saben con talento, les han dicho, escribes bien, que busquen su camino, que si lo quieren hacer, de pronto hoy día puede ser hasta más fácil en cuanto a contactos, en cuanto a la forma de encontrar ese apoyo para sacar adelante sus proyectos. Cale, por último, yo quisiera de pronto una manera un poquito más atrevida. Me causa mucha curiosidad saber cómo se pasa, en el caso de un solo escritor, digamos que en cada relato, para mí es como si lo hubiera escrito una personalidad de Cale diferente. Me voy a explicar el por qué. Pasar, por ejemplo, de algo tan crudo y tan fuerte como El Verdugo a los cuentos, a las recetas de, ¿cómo se llama? Recetas fáciles para desaburrir amantes. A las recetas fáciles para desaburrir amantes y sentir ese erotismo, sentir esa, casi como si lo hubiera escrito una mujer, descrito como vivido realmente desde el cuerpo y desde las sensaciones de estas mujeres. Entonces me llamó mucho la curiosidad de eso y cómo se siente Cale al escribir tan diferente en tantos relatos, si es que son muchos Cales o es Cale definitivamente metido en el papel de escritor. Bueno, eso es también muy halagador. Es muy bello escuchar eso, porque se logra, según esas palabras, se logra involucrar al lector en las sensaciones. Yo digo que la inspiración como tal no existe. Eso puede, digamos, sonar como que choca viniendo de un pichón de escritor, de alguien que pretende ser escritor. No existe la inspiración, no. Existen momentos adecuados. Y cuando ese momento adecuado llega,
el relato que se quiere narrar tiene una voz propia y eso es lo que se apodera de uno. Pero en el fondo somos muchos. Cada persona tiene muchas, no personalidades, sino muchos sentires, muchos saberes. Y entonces, cuando uno se enfrenta a contar una historia que una mujer le contó a uno, que padeció como en El Verdugo, yo asumo esa narrativa en primera persona, como si ella estuviera hablando, porque yo sentí lo que sintió ella, no en carne propia, pero sí en mente propia. Yo me hice a la idea, yo me involucré en el relato de ella al punto de que soy capaz de contar ese relato de manera que el lector que coja mi libro sienta lo mismo. Pero también hay elementos en mi personalidad, como ser cocinero, y la cocina es una pasión. Y entonces sé que desde la cocina se puede llegar a tocar el corazón. Y todos tenemos algo de erotismo, tenemos algo de sarcásticos, de buenos y de malos, malos entre comillas, buenos también. Entonces es como asumir la narración que se va a plasmar en el papel desde ese yo adecuado para ese momento. Hay momentos oportunos para hacer las cosas. Yo, por ejemplo, si hubiera narrado los cuentos, los relatos fáciles, las recetas fáciles para desaburrir amantes, después de haber escrito El Verdugo, no hubiera sido capaz de llegar a ese, como a esa serenidad, como a ese erotismo, sin tocar, digamos, lo vulgar. Porque es una, como dice el profesor Gustavo Alberto, es un hilo, es una línea muy frágil, muy delgada, que hay entre lo erótico, bien contado, y caer en la vulgaridad. Así es. Entonces, si yo narro El Verdugo o narro otro cuento y después me pongo ahí mismo a tratar de hacer una receta fácil para desaburrir amantes, de pronto no lo logro. Pero hay momentos en que el hecho de haber preparado la receta me llevó a sentir que la comida puede tocar con el erotismo, con el corazón, y ese momento justo lo aprovecho. Cale, estoy convencida que tanto las personas que leyeron Cuentos con olor a Boñiga en su primera edición, que estaban esperando esa segunda edición, como las personas que apenas lo van a conocer, se van a quedar con esa sensación de una lectura muy, muy fresca y de una calidad pues que la verdad a veces, como dices tú y como decía la persona que le puso el título al libro, piensan, la literatura de los pueblos todavía huele a Boñiga, ¿cierto? Se imaginan algo muy rudimentario, no con tanta riqueza, no con tanta estructura. Entonces, para mí es un honor presentar este libro. Gracias por habernos acompañado. Cuéntales, por favor, a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Dónde pueden contactarse para conseguirlo? Bueno, siempre es un gusto estar en AUPAN, siempre. Esta es una casa que ha dado cobijo a muchas personas, a muchas ideas, a muchos libros. Y siempre será un gusto compartir con los andinos desde esta ventanita por la que Andes se asoma al mundo nuestros proyectos, tanto literarios como artísticos, en todos los niveles, y las historias que tiene el pueblo para contar. El libro se puede conseguir conmigo personalmente en el teléfono y WhatsApp 310-693-1584 o en el Instagram Cale Andes. También en este momento está en Andígena Café o Café Andígena, en la tienda Catía y en Flex Encuadernación donde Wilson Gamboa. Aquí en Andes está en esos sitios. Y está en Jardín, en una tienda de artesanías del amigo Murillo, de acá de Andes, que queda arribita del Palacio Municipal, y en el Café Jardín de Sergio Echeverry. Bueno, ya saben, ahí está la invitación para quienes quieran adquirir el libro, apoyar el talento de Andes. Bueno, ya sabemos entonces, para las personas que estén interesadas en adquirir el libro, lo pueden conseguir directamente con Cale o en los locales que él nos acaba de mencionar.
Llegamos entonces al final de esta edición de Voces, el podcast, porque todas las historias merecen ser contadas.